Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 5 de junio del año 2024. Comenzamos con notas rápidas. Todo sobre el avance del chequeo, el recuento de los votos, al menos en 60 casillas, en el 60% de las casillas quise decir. Vamos con estas notas rápidas. Un grupo de granaderos fuertemente armados reprimieron durante esta tarde a los manifestantes de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la Ciudad de México. Aquellos que fueron utilizados como grupo de choque de López Obrador para perjudicar a la Marea Rosa, la manifestación multitudinaria de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada del PAN, pero que finalmente tuvieron que replegarse y no lograron perjudicar la manifestación. El día de hoy, 5 de junio, los retira con violencia el régimen de López Obrador. Y él decía que quería cerrar su gobierno sin que hubiera actos represivos, pues aquí se demuestra una más de las millones de mentiras que ha dicho López Obrador en su sexenio. Morena afirmaba que los granaderos ya no existían, pues aquí se prueba que sí. Manifestantes exigen la renuncia de Guadalupe Tadei, consejera presidente del INE. De manera pacífica, rodearon las oficinas del INE, la sede, al grito de "Fuera Tadei". El video, los audios, los pueden ver en mi blog. Bueno, quemaron boletas en San Fernando, en el estado de Chiapas, un estado gobernado por Morena. Iban a ser contabilizadas en Tuxtla Gutiérrez, pero las quemaron. El pueblo rechaza que sea su alcalde, el señor Edilberto Gutiérrez, del partido Morena Verde. El 2 de junio se detuvo a un hombre, tenemos que recordar, hemeroteca, que se detuvo a un hombre que estaba comprando votos por 500 pesos para dicho candidato de Morena Verde. Una consejera tuvo que lanzarse desde el segundo piso por temor. Sobre esta nota existe otra versión extraoficial. La segunda, que fue compartida por la periodista mexicana Guadalupe Juárez, Lupita Juárez, dice: lanzan por la ventana a consejera del INE, a consejera del Instituto Electoral en Chiapas, en San Fernando, Chiapas. Denuncian fraude electoral y rechazan al candidato de Morena Verde, Edilberto Gutiérrez. Borran 120 votos al Partido Acción Nacional en Tampico. En la versión digital del INE le ponen únicamente 8 votos, cuando en realidad obtuvo 128 votos a favor de la presidencia de Xóchitl Gálvez. En tanto que al PRI, los votos para que Xóchitl fuera presidenta, le borran 4 votos, cuando en realidad tuvo 8. Tuvo 8 y le dejan 4. Mientras que al PRD le ponen 10 votos en la versión digital, cuando en realidad únicamente tuvo 4 votos. O sea, estos errores o intencionales manipulaciones, dejan todo como de una forma inequitativa o al revés. Por cierto que los votos que se le den al PRD también contaban para Xóchitl Gálvez. Y aquí es lo extraño, ¿no? Vamos con nuestra siguiente nota. Guadalupe Tadei, consejera presidente del INE, causa repudio por declarar que este proceso electoral del 2 de junio fue exitoso y que se desarrolló en condiciones de paz. Así lo hizo al anunciar el recuento de los votos en al menos el 60% de las casillas electorales de las más de 170,000 que se pusieron en todo el país. Pese a las miles de denuncias por delitos electorales graves, el asesinato de candidatos, la destrucción de urnas, el que el crimen organizado ocasionó que más de 1,000 candidatos se tuvieran que retirar por amenazas de muerte,
quema de boletas, robo de boletas, sustracción de boletas, destrucción de papeleta, quema de boletas. Bueno, todos estos delitos, además que las sábanas electorales físicas difieren con los resultados que fueron dados de alta en la página oficial del INE, todo eso parece que para Guadalupe Tadei no existe. Y con cinismo, con ese cinismo que caracteriza solo al presidente López Obrador, dijo que el proceso electoral fue exitoso y que se desarrolló en condiciones de paz. ¡Qué cara dura! La titular del INE es acusada de corrupción electoral a favor de Morena. Toda su familia forma parte del gobierno de Sonora. Por cierto, el gobierno de Morena le concede privilegios en la manipulación del litio a la familia de Guadalupe Tadei, algo que ha sido una y otra vez denunciado en redes sociales, incluso por un periodista oficial, como es el caso de Joaquín López Dóriga, que nombró a toda la familia de Guadalupe Tadei integrada al partido Morena de Sonora, gobernada por el expriista y el expanista Alfonso Durazo Montaño. Vamos con nuestra siguiente nota. El Partido Acción Nacional anuncia que hay evidencias de que el PREP, el conteo rápido, pudo ser manipulado en la captura de actas por más de 17,065 casillas, que no reportaron los votos para el Partido Acción Nacional. Son aquellas que aparecieron como ilegible. Ilegible en la versión digital porque en la versión física de la sábana electoral aparecen todos los votos que no se le quisieron contar a Xóchitl Gálvez para la presidencia. 188,000 casillas electorales es lo que denuncia Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, que fue en zonas controladas por grupos criminales de la droga a favor de Morena, donde no se reportó ni un solo voto para el Partido Acción Nacional, pero todos los votos para el Partido Morena. Este es el pacto de abrazos no balazos con los criminales asesinos de mujeres y niños del cártel de Sinaloa que financiaron la campaña de López Obrador. Así lo ha denunciado el New York Times, Anabel Hernández, Tim Golden de ProPublica, testimonios de Reinaldo Zambada, del narcotraficante colombiano Alex Cifuentes en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, hay infinidad de testimonios. Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos en el estado de Guerrero, también acusó que el grupo Cártel Los Zetas pagó la campaña electoral de López Obrador. Todo eso lo sabemos. Hay lugares con más votos que población. Esa es una de las principales irregularidades que ha circulado últimamente en redes sociales. En una población de unos 55,000, ahora dicen que votaron unos 178,000, por ponerles un ejemplo. Publicarán, dijo Marco Cortés, que este día 5 de junio publican 160,531 actas que se han verificado y que pues solicitan a todos los ciudadanos mexicanos que nos integremos en una auditoría social, porque defender el voto de las artimañas de Morena es una tarea de todos los mexicanos. Vamos con nuestra siguiente nota. Denuncian más de 172,000 votos cuando en Linares, Nuevo León, tiene una población únicamente de 84,000 habitantes. Exigen una aclaración por parte del Instituto Nacional Electoral por qué se contabilizaron 172,000 votos, es decir, 172,000 personas, cuando en Linares, Nuevo León, únicamente hay una población una población apta para votar de 84,000 habitantes. ¿Qué ocurrió ahí? Vamos con nuestra siguiente nota. Denuncian funcionarias de casilla que a las 12 horas con 45 minutos del 2 de junio seguían contando los votos y que indebidamente apareció a las 12:30 Guadalupe Tadei dándole el triunfo presidencial a Claudia Sheinbaum, cuando el conteo de los votos aún no terminaba y los datos a nivel federal en la plataforma digital no se habían actualizado, y ahora sabemos que los que se habían actualizado estaban gravemente manipulados. En algún momento tendremos que conocer cuál fue el nivel de la manipulación. Vamos con nuestra siguiente nota. Pues ciudadanos se manifestaron en Mérida, Yucatán, al grito de "Muera Morena, viva México",
Muera Morena, viva México. Denuncian graves irregularidades en las votaciones en Yucatán, un estado panista que se estaría pues entregando, probablemente por Mauricio Vila, al partido Morena, al partido de López Obrador, lo cual sería perjudicial para la vida de los yucatecos. Ocultó el partido Morena la muerte de su candidata Irma Andazola Gómez, quien buscaba la reelección como diputada federal. En el partido Morena, alguien decidió mentir, diciendo que la candidata Andazola estaba viva, para que votaran por ella, cuando ella había fallecido tiempo atrás. Esto es otro caso de corrupción y las formas en que se maneja Morena. Las malas formas, las malas prácticas en que se maneja Morena. No se le puede pedir a los ciudadanos votar por una candidata muerta. ¿O qué será costumbre de Morena también pedir votos de 4.7 millones de personas fallecidas? Vamos con nuestra siguiente nota. En Tamaulipas, morenistas exigen que les paguen el voto. Esto ocurrió en la dirección calle 16 Rosales, a las afueras de la preparatoria. Les prometieron que les pagarían 2,000 pesos por ser funcionarios totalmente comprometidos con Morena, es decir, hasta el punto de poder alterar los resultados o destruir votos opositores, y ahora solo les están pagando menos de 400 pesos. El reclamo ocurrió en Tamaulipas, estado gobernado por Morena, por el partido que impuso a Américo Villarreal, socio del rey del Huachicol, este señor que se llamaba Sergio Carmona y que fue asesinado por un grupo criminal. Su hermano huyó a los Estados Unidos y está como testigo colaborador de la DEA contra el gobierno, aparentemente contra Mario Delgado, que tendría mucha participación en ingresar ilegalmente muchos litros de gasolina por las costas de Tamaulipas sin pagar impuestos. Vamos con nuestra siguiente nota. Exigen morenistas el pago de votos, esto en la ciudad de Toluca, Estado de México. Morena les prometió que les pagaría 2,500 pesos por cada voto y no ha cumplido. Dicho sea de paso, y yo creo que eso es lo central, esto es un grave delito electoral. Vamos con nuestra siguiente nota. Sí se encontraba sin vida, sí había fallecido. Finalmente, el partido narcotraficante Morena aceptó que ha muerto Rosalinda López Hernández, esposa del gobernador de Chiapas, el morenista Rutilio Escandón, y hermana del otro morenista acusado de delincuencia organizada, Adán Augusto López de Morena, exsecretario de Gobernación de López Obrador. Ricardo Monreal de Morena envió las condolencias, pero en redes sociales nosotros les comunicamos, nosotros sabíamos que pues la señora había muerto mucho tiempo antes. Morena, de una forma indebida e ilegal, no le informó a sus votantes que su candidata a senadora estaba muerta. Tenía mucho tiempo sin aparecer en público ni escribir nada en sus redes sociales, por lo que fue de suponerse que ella había fallecido. El periódico La Razón, supuestamente verificador de hechos, nos atacó, nos descalificó diciendo que era una noticia falsa, que la señora Rosalinda López todavía el día de ayer afirmaban que estaba viva. También la cuenta oficial de Claudia Sheinbaum ha enviado las condolencias para la difunta Rosalinda López Hernández, quien, pues, como su nombre lo dice, era esposa del corrupto gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que tiene el estado hecho un mar de sangre, criminalidad, drogas, asesinatos, migrantes ilegales. Rutilio Escandón es una de las peores personas dentro de los cuadros políticos de Morena. Es el sucesor del Güero Velasco. Bueno, pues entonces, una vez más, nos damos cuenta del sesgo que tienen ciertos medios de comunicación. Pudiera ser un error, pero de todas formas ponemos entredicho el nombre del periódico La Razón, precisamente por tratar de negar que la candidata a senadora había desaparecido mucho tiempo antes. El partido corrupto Morena, pues, obligó a sus votantes a darle el voto a una persona que ya no estaba con vida, porque auténticamente no les importa informar al pueblo de México, no les importa que conozcan a sus candidatos, sino únicamente les exigían que votaran todo Morena para poder destruir la Constitución.
Vamos con nuestra siguiente nota. Exhiben sábanas electorales alteradas con tachones, esto en Iztacalco, al menos 4. Borraron votos al Partido Acción Nacional. En la versión digital del INE aparecen cientos de sábanas electorales como ilegibles. Por ejemplo, en Huixquilucan, distrito 18, sección 2009, en la sábana electoral se contaron 450 votos para el Partido Acción Nacional, pero en la versión digital dice ilegible, es decir, como si no hubieran tenido votos. Se evitaron de ponerle 0 votos y le pusieron ilegible, o sea, ni siquiera el 0. Estas son las denuncias, estos son los casos que integran las denuncias para defender el voto que ha promovido Xóchitl Gálvez, el Partido Acción Nacional, PRI y PRD, que vuelven a integrarse en defensa de Xóchitl Gálvez pese a las declaraciones desafortunadas que dio Jesús Zambrano, dirigente del PRD. Vamos con nuestra siguiente nota. Hallan actas duplicadas, esto en la colonia Doctores de la Ciudad de México, la casilla 4761. Hallan otra registrada con el mismo número, 4761, pero que se computaron los votos a favor de Claudia Sheinbaum, siendo que repitieron los resultados de una casilla como si hubieran sido 2 distintas. En esta ocasión, pues se favoreció enteramente a Morena y por tanto es de entenderse que esto no fue un error, esto fue intencional. Vamos con nuestra siguiente nota. Afirman que hay fraude electoral. El periodista mexicano Pedro Ferriz de Con critica a los medios de comunicación como Televisa, TV Azteca, Heraldo Televisión, Milenio, también la cadena de Radio Fórmula, que no investigan y callan completamente sobre la tendencia fraude electoral que hoy cumplió su tercer día como una de las principales tendencias, con más de 200,000 publicaciones, con más de 200,000 denuncias. Los medios de comunicación que he nombrado sencillamente, pues como si no hubiera ocurrido nada. No dan voz a los ciudadanos que alegan un fraude electoral. ¿Acaso habrán comunicado que Xóchitl Gálvez dijo que va a impugnar la elección? ¿Acaso comunicarán que el dirigente del Partido Acción Nacional ha emprendido una serie de acciones legales? Que Guadalupe Acosta Naranjo, importante dirigente del Frente Cívico Nacional, también está exigiendo que se haga un recuento de los votos y que se analice detenidamente casos muy lamentables, como que la corrupta secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde del Partido Morena, afirmó falsamente que el Partido Morena tenía la mayoría para aprobar lo que fuera. Ahora se sabe que no. A este tema particularmente le ha dado cobertura Aristegui Noticias y ahí pueden encontrar varias noticias relacionadas al respecto. Todo se cambió, dice Pedro Ferriz de Con, todo se cambió y lo hicieron de una forma tan escandalosa para hacer ganar a Morena que pues ahora esto ha despertado las suspicacias y el rechazo de los ciudadanos mexicanos. Por ejemplo, hay manifestaciones hasta en el Estado de México, en municipios como Zumpango, donde acusan al gobierno morenista de haberse robado el agua, de haber secado la laguna de Zumpango, en colaboración con los robos de agua de López Obrador, pues rechazan que por otros 3 años tengan que ser gobernados por el mismo partido. Pedro Ferriz de Con acusa directamente, supuestamente, a un líder de hackers, a un cubano comunista de nombre Raidel Montesinos. Aseguró que su voto, Pedro Ferriz de Con dice que su voto fue invertido probablemente por la acción de estos hackers y que ahora resulta que su voto fue por Sheinbaum. Precisamente eso es lo que les comentaba, ¿no? Que la encuesta que levantamos el 17 de mayo, una encuesta online con casi 12,000 personas, daba la victoria a Xóchitl Gálvez por más de 42 puntos por encima de Claudia Sheinbaum. Y parece como si lo hubieran invertido, porque ahora dicen que con ese mismo margen Claudia Sheinbaum le habría ganado a Xóchitl Gálvez. O sea, prácticamente el mismo margen que yo les di en mi encuesta. Entonces, ¿qué? Los votos que tenía Xóchitl se los dieron a Claudia Sheinbaum. Todo parece indicar eso. Pero se tiene que hacer un conteo, se tiene que certificar esto, se tiene que analizar de distintas formas. Y para esto incluso nos están ayudando a la campaña de Xóchitl Gálvez, gente tan importante dentro del mundo de la informática como el importante hacker que reveló, por ejemplo,
reveló fotografías, información del narcotraficante conocido como Damaso López, la mano derecha del Chapo Guzmán, y que ha sido objeto de amenazas por parte de Omar García Harfuch, que era jefe de la policía nombrado por Claudia Sheinbaum, que tiene graves escándalos de corrupción, recibió pagos del narco. Anabel Hernández lo acusa de ser distribuidor de droga y socio del cártel de Sinaloa. Bueno, pues el hacker Guillén Fraugier, así se llama, Edmundo Guillén Fraugier, pues él ha denunciado que incluso tiene fotografías de Omar García Harfuch abrazado con 2 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que él forma parte de esa organización criminal. Vamos con nuestra siguiente nota. Fuera Tadei, miles de ciudadanos exigen la renuncia de la titular del INE, del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei de Morena, por graves irregularidades en las elecciones presidenciales. Casillas donde le quitaron a Xóchitl Gálvez hasta 300 votos han sido los casos más escandalosos y reproducidos en redes sociales. Renuncia funcionario del INE, sobre todo el encargado del área de informática. Se trata de Jorge Humberto Torres Antuñano, en medio de la polémica por miles de denuncias por delitos electorales y que los resultados del INE digital no son reales, pues se recuerda que hace pocos meses renunció Jorge Humberto Torres Antuñano y consideran que él habría renunciado porque él era el principal, entre comillas, estorbo a una manipulación que pudiera darse en el área de informática. Posiblemente su sustituto habría intentado hacer que el sistema de conteo digital fuera un poco más vulnerable a ataques informáticos. Vamos con nuestra siguiente nota. Delito electoral. Exigen pago de votos en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Morenistas aseguran que les prometieron 2,000 pesos si Morena ganaba la elección. Por tales razones, la elección debe de ser anulada, esto a mi consideración, pero el INE ha hecho oídos sordos a esta clase de manipulaciones. De hecho, considera que los votos comprados no serían lo suficiente para alterar todo el contenido de la elección. Esto está muy mal, porque ya el solo hecho de que un partido intente comprar votos, que serían un excedente, si dice que no era necesario, serían un excedente, esto nos habla muy mal de dicho partido. Y el partido y el candidato que han incurrido en compra de votos, no puede ser que las autoridades del INE no le tumben la elección. Debe de poderse quitar la elección y el triunfo electoral a la persona que sea descubierta con estas prácticas. Vamos con nuestra siguiente nota. Delito electoral. Exigen pago de votos al candidato Adolfo Solís Gómez del partido Morena Verde. Esto en Almoloya de Juárez. Igualmente se les prometieron más de 2,500 pesos y los morenistas se manifiestan diciendo que Morena no les ha pagado nada. Vamos con nuestra siguiente nota. Delito electoral también. Exigen pago de votos a la candidata Azucena Cisneros del partido Morena Ecatepec. Ciudadanos que le vendieron el voto, delito electoral, no han recibido el dinero que se les había prometido por parte de la candidata. Este hecho quedó en video, lo pueden encontrar en mis redes sociales. Exige Xóchitl Gálvez que se recuenten los votos de al menos el 80% de las casillas electorales. Hay graves irregularidades en la versión digital del INE. Mientras tanto el INE pues dice que solo se van a recontar, se va a hacer el recuento del 60% de las casillas a nivel nacional, que según para darle mayor certeza a los resultados que ya se compartieron. La corrupta Guadalupe Tadei pues es una funcionaria que sigue insistiendo en que pese a todos estos delitos que estamos mencionando, que no perjudicaron el resultado final y que Sheinbaum sería la triunfadora. Eso es un comentario muy tendencioso, parcial, y que, lamentablemente para Guadalupe Tadei, podrían significar pena de cárcel, pues este delito electoral es grave. Regresa al Senado de la República. Xóchitl Gálvez dice que en lo que acaba este año 2024, vuelve a ocupar su cargo como senadora de la República, y lo hace con una finalidad: exigir que se investigue el asesinato de candidatos por grupos criminales. El caso más reciente es el de la señora Yolanda Sánchez, asesinada en Cotija, Michoacán. También pide que se reforme la ley para que el presidente López Obrador o cualquier otro presidente sea juzgado de manera penal por tratar de corromper o manipular las elecciones.
Y en tercer lugar dice que exigirá castigo para los políticos de Morena que se negaron a nombrar a los funcionarios del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI, para que, pues bueno, lo que hicieron los morenistas es que por encargo de López Obrador, tenemos un audio de Adán Augusto López, que era entonces secretario de Gobernación de López Obrador, dijo que por órdenes de López Obrador había determinado que no se nombrara a los consejeros del INE, perdón, a los comisionados del INAI, los comisionados para que pudiera funcionar el principal órgano que nos permite conocer cosas del gobierno, exigir información que López Obrador ha ocultado por 5 años para que no conozcamos sus robos, su corrupción, sus asesinatos, sus desvíos a otros países. El INAI es muy importante para esclarecer, para la rendición de cuentas, y el presidente López Obrador ha determinado que como una de sus prioridades de campaña estaría destruir el INAI y todos los organismos constitucionalmente autónomos. Vamos con nuestra siguiente nota. Versión digital del conteo de votos quitó 13 votos a Xóchitl Gálvez en la casilla 2131 en Salamanca, Guanajuato. Además, inventó votos para favorecer a Morena. Le inventó 116 votos cuando en realidad Morena obtuvo únicamente 84 votos en esa casilla de Salamanca, Guanajuato, sección 2131. Les recuerdo que todas estas fotografías, videos, las pueden encontrar en la versión blog de este programa. Regresamos. Vamos con otras notas rápidas. Tenemos muchas denuncias electorales. Ciudadanos denuncian que al acudir a votar les dijeron que en el registro marcaba que ya lo habían hecho, que ya habían votado, por lo cual concluyen que alguien más utilizó sus boletas, su nombre y posiblemente una credencial falsa, robando sus datos personales, para emitir un voto, y que este voto habría sido a favor del partido Morena por las prácticas indebidas que realizan. Esta denuncia se subió a TikTok y ahí la pueden encontrar. Les digo, todo esto que les estoy comentando, los videos, los audios, los pueden encontrar en la versión extendida en el blog hectorrosalesoficial.blogspot.com. Vamos con nuestra siguiente nota. Televisa oculta por tercer día la tendencia fraude electoral. En el canal 2 de Televisa se transmiten absurdos por la mañana, como celebrarle los 15 años a una conductora de Televisa que tiene más de 51 años de edad. Digo, pues si se trata de dormir a la gente, de hacer personas irresponsables y sobre todo simples, burdas, ordinarias, corrientes, Televisa se pinta sola para precisamente dormir la conciencia de las personas, embrutecer el ánimo y las perspectivas sobre lo que es importante. El pacto de corrupción entre Televisa y Morena es más que evidente. Vamos con nuestra siguiente nota. Desde Alemania, un periódico publica la narcoelección en México. Representa a Claudia Sheinbaum subiendo unas escaleras y siendo elegida presidente por un criminal armado de un AK-47, un criminal del cártel de Sinaloa. La caricatura se titula Die Karikatur des Tages, es decir, una caricatura que se hace realidad, o una caricatura que retrata abiertamente lo que es México. En Zacatecas, el cártel Jalisco Nueva Generación es acusado de asaltar el Consejo Electoral de Apulco, esto en Tenayuca, y que se llevaron las boletas el día 3 de junio a las 15 horas con 30 minutos.
Esto que puede sonarles pues muy escandaloso, es viral ya también en redes sociales. No estamos comunicando algo nuevo. En Zacatecas se robaron en Apulco las boletas electorales. Llega un automóvil blanco y se lleva los paquetes electorales. Bueno, esta nota sí le va a calar mucho a Televisa y no la van a encontrar en los medios de comunicación que son asociados a ellos. Recuérdese que Televisa pues es de las empresas internacionales que hay en el país y por tanto pues tiene a varios periodistas que laboran para otros medios de comunicación. De esa forma Televisa pues ejerce violencia o censura contra esos periodistas para que no puedan hablar lo que hace la empresa a favor de la corrupción electoral. Por tanto, vamos a hablar sobre que Televisa, la Secretaría de Gobernación dirigida por Luisa María Alcalde de Morena y el titular del PREP comunicaron datos falsos sobre que el Partido Acción Nacional tenía un número, creo que hasta menos de 10 diputados a nivel federal, cuando en realidad los resultados estarían siendo que el PAN tiene 72 diputados a nivel federal, que contó con el 17.13% de los votos. La grave irregularidad segunda que no se está comunicando por parte de estos medios es que el Partido Verde Ecologista de México, que es una extensión de Morena, o podemos decir que el Partido Verde es Morena, le están dando 74 diputados a nivel federal. Es decir, 2 diputados más que al Partido Acción Nacional. Pero al Partido Verde no le corresponde tener ese número de diputados, toda vez que solo obtuvieron el 8.35% de los votos. El Partido Verde solo tuvo el 8.35% de los votos, en tanto que el Partido Acción Nacional tiene el 17.13% de los votos. ¿Cómo podría justificarse que el Verde, que tuvo menos votos, tenga más diputados a nivel federal? Y esa es la clase de cosas que Televisa no te va a contar y que son gravísimos delitos electorales. Gravísimos porque intentan engañar a la población. Vamos con nuestra siguiente nota. En el estado de Veracruz anulan casilla electoral y miles de boletas porque favorecían al partido Acción Nacional. La denuncia se compartió a través de TikTok y se puede ver al personal pues a los funcionarios de casilla destruyendo las boletas. Irregularidades en el recuento de votos, desaparecen 90 paquetes electorales y fueron rotos los sellos de seguridad de dichos paquetes, esto en Cuernavaca, Morelos, gobernado por el partido Morena, aún gobernados por el narcogobernador Cuauhtémoc Blanco. Exhiben casillas digitales del INE, o sea, los datos dados en la plataforma, donde cientos de votos para Xóchitl Gálvez fueron puestos como ilegibles en estados como Hidalgo, Jalisco, Estado de México, mientras que en las sábanas electorales de estas mismas casillas sí eran legibles y había cientos de votos a favor de la presidencia de Xóchitl Gálvez. Esta es la clase de irregularidades que están denunciando en el Partido Acción Nacional, PRI y PRD. Ciudadanos proponen crear la tendencia narcoelección para compartir a través de distintas redes sociales las irregularidades electorales, los miles de delitos electorales cometidos por Morena y otros partidos asociados, así como la campaña ilegal de 5 años de Claudia Sheinbaum con recursos públicos y con recursos de los cuales nunca se ha logrado conocer su procedencia y que se sospecha son de procedencia ilícita. Vamos con nuestra siguiente nota. Ciudadanos critican a los medios de comunicación que no hablen de los ciberataques que sufrió el INE durante el 2 de junio en el conteo de los votos. Aseguran que dichos ataques pudieron alterar el resultado final de la elección, sobre todo porque hubo fallas en el sistema, incluso colapsos. Bloquean la caseta México-Cuernavaca, se manifiestan más de 50 taxistas, exigen que sea procesado un ladrón en motocicleta que sospechan podría ser dejado en libertad por la policía. Queremos nuestro pago, gritan personas que vendieron su voto al candidato Ricardo Moreno del partido Morena, candidato a alcalde de Toluca en el Estado de México. Esto deja en evidencia una vez más un grave delito electoral cometido por integrantes del partido Morena.
Vamos con nuestra siguiente nota. En tendencia, la palabra emperatriz, esto por un tren de vapor, Emperatriz 2816, que atropelló y dejó sin vida a una mujer de 25 años de edad en Aragón, Hidalgo. La noticia ha consternado, ha ocasionado pues reacciones tristes en millones de ciudadanos mexicanos. Una mujer que intentaba tomarse una fotografía teniendo de espaldas al tren de vapor. Este tren canadiense fue fabricado en el año de 1930, es decir, hace 94 años. El golpe, pues dicen que el golpe fue fatal y contundente, que privó de la vida a esta mujer al instante. La víctima, la hoy fallecida, pues habría nacido en el año de 1999, precisamente a finales del siglo XX. Bueno, parece ser que nos hemos engañado sobre cómo eran las cosas en el pasado, pues al ver este tren de vapor tan antiguo viajar a una velocidad y con tanta fuerza, derriba completamente nuestra idea de que los trenes de vapor que ubicamos en el año de 1848 eran lentos. Pues no, la fuerza del vapor es enorme. El primer tren a vapor se puso a funcionar en el año de 1825 en Gran Bretaña. La mujer quería tomarse una foto con el tren, que es una actitud propia de nuestro siglo XXI, para subirla o compartirla en redes sociales. Dicho sea de paso, pues muchas personas han muerto descuidándose, intentando fotografiarse, intentando tener una selfie. Es el caso, por ejemplo, de un joven inglés que al bajar de un avión intentó tomarse una fotografía y el hélice de la parte de atrás del helicóptero le ocasionó graves heridas, ¿no? Le cortó, bueno, incluso le cortó, lo decapitó. Entonces, son muchos casos de personas que intentan tomarse una fotografía y que terminan sufriendo una tragedia. Bueno, y con mucho respeto, una cosa que puedo comentar es que pues esta locomotora, con una antigüedad de 94 años, pues sería impensable que viniera, como decirlo, desde el pasado a este presente año 2024 para que ocurriera una tragedia como esta. El tren fue puesto a andar por la compañía Canadian Pacific Kansas City, que no es otra cosa que la antigua Kansas City Southern Railway. Y bueno, de esta empresa hay que recordar que todas las redes de trenes estuvieron, o incluso están, bajo el control de familias tenebrosas, como es el caso de la familia Vanderbilt, Payne, Whitney, socios de JP Morgan y de la banca Rothschild. En el caso concreto de esta corporación, de esta Kansas City Southern Railway, encontramos la figura de Arthur Stilwell. Arthur Stilwell fue el fundador de esta empresa y entre sus muchas cosas extrañas afirmaba ser psíquico o medium espiritista, es decir, que era capaz de invocar a los muertos, algo que está prohibido porque es una superstición, porque es brujería, a cualquier católico, a cualquier cristiano. De lo cual podemos concluir que el señor Stilwell pues no era católico. Esta clase de cosas, entre comillas, sobrenaturales, las relató para diversos periódicos y revistas, para la revista Time y también para el periódico The New York Times. Existe un libro que está a la venta en Amazon que dice, después del fracaso de sus empresas ferroviarias, tuvo una segunda carrera como autor y promotor de poderes psíquicos. Esto lo dice en el libro Promoter with the Hong, y es un libro publicado el 1 de enero del año de 1873, un libro como autobiográfico. Según el artículo del New York Times publicado el 15 de junio de 1922, el señor Sir Arthur Conan Doyle, un famosísimo escritor de Sherlock Holmes inglés, dijo que el magnate ferroviario, Stilwell, había pasado por las mayores experiencias psíquicas que cualquier hombre vivo hubiera visto. He construido más de 3,000 millas de ferrocarril, dijo. Cada parte de cada ruta ha sido determinada por espíritus que vinieron a mí en mis sueños y me dijeron qué hacer.
Nunca me han dado un mensaje falso. Nótese que esto lo dicen todos los espiritistas, todos los satanistas, como López Obrador, que dice que él ve a Benito Juárez físicamente y que siempre le ha dado consejo y que nunca le ha fallado. Le habla el mismísimo Lucifer, ¿será? O un problema mental, que él se figura cosas de que le hablan desde el más allá. El traidor a la patria Benito Juárez. Bueno, pues este señor dijo algo muy parecido. Dijo además: todos los planes de ingeniería que he puesto en práctica provienen de un ingeniero que murió hace mucho tiempo, dijo a la revista Times. He transcrito decenas de poemas que me han dictado los poetas, he escrito la música de muchas canciones que me han dictado los músicos. Con los mismos métodos también había escrito 21 novelas espirituales. La única explicación que los brownies, que son una especie de gnomos escoceses, le dieron para esta participación espiritual fue: por alguna razón es más fácil comunicarse a través de usted que a través de otros. Usted no sabe por qué y nosotros tampoco, le habrían dicho estos gnomos, que yo digo son demonios o espíritus inmundos. Rosemary Brown le dijo eso a esta señora. Dice: hoy todo lo cuento, dijo Stilwell al reportero de la revista Times. No me importa si me llaman loco o no. Lo que le importaba a él era mantener su pacto con estos supuestos gnomos y hadas que supuestamente lo habían guiado incluso en la construcción de las locomotoras. Estamos entonces ante un practicante de brujería, de magia negra, que fue el dueño precisamente de esa empresa y de esa locomotora que finalmente ha ocasionado una desgracia en Aragón Hidalgo, donde muere una mujer de 25 años de edad. Algunos dicen que fue producto de su imprudencia. Yo creo en lo espiritual y creo que hay algo siniestro en dicha locomotora. Poco después, Stilwell habló también para la revista Times sobre que, al poco tiempo de que habló, de que dio estas declaraciones tan locas, tan oscuras, tan de práctica de brujería, pues el hombre sufrió un terrible accidente en un ascensor. Y de este accidente quedó inválido. En el año de 1928 contrajo neumonía y falleció de un derrame cerebral el 26 de septiembre de 1928. Su esposa quedó sola y cayó en depresión por la muerte de su marido. Sin él, sentía que no tenía más motivos para seguir viviendo. Ella misma, creyente de la invocación de los demonios, de los espíritus, decidió unirse a él. En menos de 2 semanas falleció también su esposa, la señora Janine. Se vistió con sus mejores galas y se arrojó por la ventana desde el apartamento, es decir, se quitó la vida. Los Stilwell no tenían hijos y no tenían tampoco parientes cercanos, extraño, ¿no? Siendo los dueños de una empresa tan grande de ferrocarriles, que por cierto, con esto de la mal llamada Revolución Mexicana, pues hubo varios dictadores. Hubo un dictador en México llamado Lázaro Cárdenas del Río que roba los ferrocarriles. Porque ya saben que aquí en México muchas de las cosas que se estatalizaron fueron robos. Así como Venustiano Carranza se robó luz y fuerza del centro de México a los canadienses, pues así también se hizo con los ferrocarriles, fueron robados. Después de que sus restos fueran cremados a petición suya, pues no se encontraron las cenizas. Dicen que las cenizas desaparecieron y es una de las muchas leyendas extrañas que rondan al dueño del tren conocido como la Emperatriz, un practicante de ocultismo, de magia negra seguramente. Vamos rápidamente con otras notas rápidas cuando llevamos 44 minutos de transmisión. Rompen en Infonavit una bandera de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, LGBT y los medios reaccionan en forma agresiva contra el dirigente sindical que lo hizo. Es importante destacar que pues estos sindicatos por lo general son organizaciones corruptas que dieron su voto al partido narcotraficante Morena y a la promotora del aborto y la transexualidad infantil Claudia Sheinbaum, es decir, una promotora de la homosexualidad en niños. Por lo cual no podemos decir que, se puede celebrar el acto
de destruir una bandera LGBT, porque se rechazan esas cosas, ¿no? Yo particularmente rechazo eso porque el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. No es el mes de la sodomía, del lesbianismo. Y saben que, por ejemplo, hay prácticas homosexuales que son muy sucias, como lamer el ano, pues hacer, ¿cómo decirles? Felaciones, cosas muy sucias que practican las personas que se ostentan como gays. Y bueno, pues esto que están tratando de hacer de desvirtuar, o sea, porque es una ofensa directa a Cristo decir que el mes de junio tiene que ser un mes de orgullo, que eso además no creo que sea digno de considerarse orgullo, pues tener una tendencia sexual de ese tipo. Bueno, sea como sea, les digo que la incongruencia está en que los sindicatos favorecieron a una candidata del aborto, a una candidata LGBT, que es Sheinbaum, y que luego digan que rompen la bandera LGBT, pues como que donde era importante su presencia, donde era importante que ellos rechazaran a Sheinbaum y esta clase de ideologías, sencillamente no lo hicieron. Vamos con nuestra siguiente nota. Ordenan el recuento de votos de aproximadamente 102,000 casillas electorales, el 60%, pero hay irregularidades en el 80% de las casillas, como lo ha denunciado el Partido Acción Nacional y Xóchitl Gálvez. Partidos de oposición, todos al unísono, y ciudadanos luchan porque se recuenten los votos en el 80% de las casillas electorales, reconocen irregularidades, las denuncian. Se cumplieron 50 horas de la tendencia fraude electoral, más de 50 horas ya. El consejero del INE insiste en que no hay un fraude pese a los miles de delitos cometidos por Morena y exhibidos en vídeo, en fotografías, en redes sociales como X y Facebook. No pagan el voto, le reclaman a la candidata Azucena Cisneros, ya lo habíamos comentado. Admiten que, bueno, fíjese, esta noticia no la puedo lamentablemente compartir. Ya saben que aquellas noticias que aparezcan censuradas en este espacio podrán tenerlas a su disposición en mi canal de BitChute. En Chile, encarcelan a un comunista de nombre Daniel Jadue, del Partido Comunista por corrupción, estafa y fraude, sobre todo en una paraestatal que se conoce como farmacias populares. Vamos con nuestra siguiente nota. Acuerdos no escritos entre partidos y medios de comunicación intentan sepultar en el olvido las miles de denuncias por fraude electoral. Dice que Televisa y Televisión Azteca, así como los mismos partidos de oposición, estarán alineados a una especie de pacto en el cual guardan silencio después del proceso electoral sobre muchas irregularidades. Es una teoría difundida por el periodista Priego Tapia, que acusó incluso a Latinos y a Joaquín López Dóriga de aceptar un acuerdo con Morena para que después de las elecciones apoyaran el robo o las manipulaciones a favor de Claudia Sheinbaum. Xóchitl Gálvez y el Partido Acción Nacional reaccionaron únicamente porque vieron que sí tenían el respaldo de los ciudadanos para defender el voto ciudadano. Pero se reclaman las malas declaraciones de Jesús Zambrano, dirigente del PRD, que dijo que Morena sí había ganado y que le había dado una madriza a los partidos de oposición. Tenemos derecho de quejarnos y de cobrarles el fraude. ¿De qué se queja Andrés Manuel López Obrador, que ordenó bloquear durante meses Paseo de la Reforma en 2006 y los destrozos violentos que ordenó que se realizaran en las calles en el año 2012? Eso hay que recordarlo siempre. Porque pues tenemos todo el tiempo y tenemos todo el derecho de exigir recuento y otro recuento de los votos y que se anulen los votos del narco a favor de Claudia Sheinbaum. Tenemos todo el derecho de exigirlo. Ahorita lo que llama mucho la atención es que Latinos dice que no, que Sheinbaum sí ganó, y también Joaquín López Dóriga dijo que esto ya estaba perdido, pero que la oposición debía de enfocarse hasta el año 2030. ¿Usted cree que con un gobierno narcocriminal con más de 189,000 asesinatos podríamos llegar bien o incluso vivos al año 2030? En el año 2030 ya no habría nada que defender. Cada paso es crucial en la destrucción de las instituciones de México para instaurar una dictadura peor que en Venezuela, peor que en Cuba, peor que en Nicaragua.
Vamos con nuestra siguiente nota. En un extenso video, Miguel de la Madrid, del Partido de la Revolución Institucional, explicó por qué es que Morena tiene lo más viejo y reaccionario del PRI, que en sus afanes quieren volver al presidencialismo, a la destrucción de las instituciones que limitan sus poderes totalitarios. Eso es muy cierto, esas son las aspiraciones del partido Morena. Hoy vamos a hacer una revisión distinta de las principales portadas de los periódicos de México y les voy a decir qué no tienen. El Universal no tiene en toda su portada nada que decir sobre las denuncias de corrupción electoral, sobre las graves irregularidades. Nada. Solamente consejitos para Claudia Sheinbaum, ya la dan por presidenta. ¿Qué no tiene el periódico Excelsior? ¿Qué no tiene y debió de destacar? No tiene tampoco ninguna denuncia sobre fraude electoral, sobre corrupción electoral, sobre narcoelección. Nada. Excelsior es mudo. Dice que Hacienda garantiza la disciplina financiera. El ratero que nos ha endeudado, Rogelio Ramírez de la O, que aseguran que seguirá estando ahí robando al pueblo de México. ¿Qué no tiene el panfleto La Jornada, el órgano oficial de propaganda de López Obrador? No tiene nada sobre las irregularidades, los votos que le robaron a Xóchitl Gálvez. No hay ninguno de los votos que le robaron a Xóchitl Gálvez. Toda la incongruencia, el fallo del sistema digital del INE no aparece por ninguna parte. Ya sabíamos que era un panfleto amarillista La Jornada, pero nunca a este grado. Publica fotografías, incluso repite varias veces la portada del periódico Le Monde de Francia, supuestamente diciendo que Claudia Sheinbaum es presidenta electa, cuando en realidad dichos periódicos hablaron contra Claudia Sheinbaum como una amenaza gravísima a las inversiones en este país y al futuro de la democracia. ¿Qué no tiene el periódico Milenio? El periódico Milenio tampoco tiene ninguna referencia en su portada al fraude electoral, a los miles de delitos electorales. No hay nada, absolutamente nada. Lanza la 4T plan para frenar nerviosismo en la bolsa y caída. Es que el nerviosismo es por la destrucción de la propiedad privada, por destruir la Constitución y acuerdos internacionales. Sheinbaum planea destruir el Tratado de Libre Comercio América del Norte y sumirnos en la pobreza y en la vagancia. Periódico Reforma perfila al Verde de segunda fuerza. El Verde, que no tiene los votos, lo quieren perfilar como la segunda fuerza política a nivel nacional. No puede ser, o sea, así el tamaño de la manipulación electoral. Nada, al parecer Reforma tampoco tiene nada sobre los miles de delitos electorales. Solamente reclaman furiosos en Reforma, reclaman que por la destrucción de la bandera gay. Pide Xóchitl Gálvez el recuento del 80% de las casillas. Bueno, digamos que Reforma sí lo puso ahí. El 80% de las casillas que deben ser el recuento porque hay irregularidades. Bueno, vamos a ver, Reforma lo tiene. A ver, todavía, ¿no? Todavía siendo dirigido por un excomunista como Samarripa, lo tiene. El Financiero. El Financiero tampoco tiene nada sobre la corrupción electoral de Morena. Nada sobre lo que les acabo de presentar, sobre que vendieron, sobre que compraron votos, nada. Es una porquería la portada del periódico El Financiero. Perdón, pero es eso. El Economista. Tras la tormenta, bolsa y tipo de cambio se toman un respiro. Realmente no. Realmente no. Sigue la preocupación por la destrucción de las leyes, de los derechos de los ciudadanos, de propiedad privada. Ventas de automóviles registran su mejor nivel desde mayo del año 2017. Nada, absolutamente nada sobre los miles de delitos electorales y además hasta miente hoy el periódico El Economista diciendo que está mejorando la bolsa y el tipo de cambio. No, se quedaron iguales. No se ha recapitalizado la bolsa ni hemos tenido un mejor peso. El Diario de Yucatán
¿qué es lo que tiene? INE recontará votos. Bien, tenemos dos periódicos que sí están tomando en perspectiva lo importante. Reforma y Diario de Yucatán. El INE recontará los votos. Admite que hay inconsistencias en al menos el 60% de las casillas. Una cifra, un porcentaje por cierto arbitrario. Hay irregularidades en más del 80%. Pero el problema es que no se puede tener la captura de toda esa información en tan pocos días. No obstante, niega que exista un fraude, pese a las denuncias, las miles de denuncias en redes sociales. Es un muy buen encabezado titular el que tiene el periódico Diario de Yucatán. Hay alguien trabajando ahí. Estados Unidos limita el asilo, Hacienda trata de calmar el mercado. Bueno, ahí tenemos una honrosa excepción. Vamos con nuestra siguiente portada, que es El Sol de México. El dólar sigue arriba de los 18 pesos. Bueno, es un buen detalle. El pueblo avaló con su voto las reformas. Una mayoría calificada en el Congreso no debería generar incertidumbre, dice Mario Delgado, dirigente de Morena. Prestarle tu portada a un delincuente, bueno, no es bueno hacer tal cosa. Igualmente, El Sol de México no habla nada sobre los miles de delitos electorales ni sobre la compra de votos. Pasamos a el periódico La Prensa. Bronca, maestros de la CENTE se enfrentan con policías después de reunirse con autoridades en Palacio Nacional. Metro de la Ciudad de México y sus alrededores concentran 6 denuncias diarias por violencia de género. No habrá abusos con la mayoría calificada, dice el infame Mario Delgado, presidente de Morena. Semovia establece lineamientos para la operación. Contaminación ambiental asociada entre 8,000 y 9,000 fallecidos prematuros. Inician las operaciones la línea 12 del trolebús en Avenida Aztecas. Pura corrupción. Nada dice el periódico La Prensa sobre los miles de delitos electorales cometidos por el partido Morena. Nada, absolutamente nada. Periódico AM dice, esconden vuelos de Diego en jet privado del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue. Reservará el gobierno del estado por 5 años la información sobre servicios de taxis aéreos. Argumenta que difundirla podría poner en riesgo la seguridad del actual gobernador de Guanajuato. Pues sí, él está amenazado de muerte por los grupos criminales de la droga. Ponen en riesgo la gobernabilidad y bueno, perdón, pero hoy también está muy mal el periódico AM. Nada sobre los miles de delitos electorales. Están igual que Televisa, en blanco, absolutamente. Periódico El Informador de Jalisco, de la Fuente y Ramírez de la O, los pilares del gobierno corrupto de Sheinbaum para endeudarnos y mandarnos al infierno. Checo para un rato. Joe Biden cierra la frontera ante los migrantes que seguramente intentarán huir de la desgracia socialista de toda Iberoamérica. El Informador tampoco tiene absolutamente nada sobre los miles de delitos electorales. Pero nosotros ya se lo hemos dicho, nosotros ya lo tenemos aquí y hemos exhibido la miseria, la podredumbre de, pues lamentablemente, nuestros medios de comunicación que le dan, mire, aplauso y bien, aquí no pasó nada y seguimos trabajando con Sheinbaum y su fraude. Verdaderamente que es penoso completamente lo que han hecho hoy los periódicos. Hoy 5 de junio del año 2024, solamente Diario de Yucatán y Reforma tocan levemente el asunto de las irregularidades. No destacan ninguna de estas compras de votos en el Estado de México, en Chiapas, no les interesa. Bueno, y pues les tengo que reportar que de última hora está en tendencia Claudia Delgadillo, Claudio X González, voto por voto, casilla por casilla, exige el Partido Acción Nacional el recuento de los votos, Liverpool, y un ataque con el titular de Ridícula. Pues comunican que representantes de Morena, golpeadores, intentaron secuestrar a un funcionario del INE y extraer un paquete electoral del distrito número 12 de Cuauhtémoc. Se niegan a mostrar el contenido. Morena intenta imponer a la hija corrupta de Ricardo Monreal como alcaldesa de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Ahí ganó Alessandra Rojo de la Vega,
que fue víctima, por cierto, también de un tiroteo, de varios disparos contra su camioneta, porque los corruptos de Morena intentaban asustarla. Guadalupe Tadei, presidenta del INE, exigen que le conteste al periodista José Cárdenas. Se le va a llamar sí o no la atención a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, por mentir, dar información falsa sobre cómo estaría conformado el Congreso sin tener la información correcta. Recuérdese que la fuente esta que nosotros lamentablemente reproduje sobre que Morena tenía toda una mayoría aplastante contra México con capacidad de destruir la Constitución fue precisamente un comunicado irresponsable de Televisa, fue un comunicado irresponsable de la Secretaría de Gobernación de López Obrador y también del PREP, que ahora se sabe habría sufrido graves manipulaciones. Periódico El Universal comunica que una de las pruebas que facilita la oposición para impugnar todo el proceso electoral del pasado domingo es la aparición de 1,880 casillas zapato. ¿De qué se trata esto de las casillas zapato? La casilla zapato se refiere a un traje hecho a la medida. Quiere decir que hay casillas electorales en las cuales el 100% de los votos fueron para el partido narcotraficante Morena y que eso no puede ser. Esto ocurrió en 1,880 casillas a nivel nacional. Imagínese que cada una de las casillas puede contener 700 votos, aunque esto también se violó. Hay casillas que están reportando más de 1,000 votos a favor de Claudia Sheinbaum y eso no se puede. Digamos que tenemos una casilla de 170 votos como capacidad y esto lo multiplicamos por 1,880. Esto da para Claudia Sheinbaum 1,410,000 votos falsos, lo cual es motivo suficiente para que se impugne esta elección. Pues bien amigos, con 1 hora de transmisión vamos a cerrar esta emisión y nos vamos a despedir con nuestra tradicional oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caiga sobre ellos la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.